Buenas tardes, mi nombre es Edir Olivero, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y a continuación me dispongo a explicar el video acerca de la modelización de una función de una ecuación diferencial de un sistema o la modelización de un sistema. El sistema nos pide lo siguiente, ¿no? Que el sistema se analiza de manera independiente al sistema analizado anteriormente. Nos dice que eh, el desplazamiento angular es θ de t de la posición de reposo y w de t va a ser igual a la derivada de θ de t, que es la velocidad angular, y t de t, o tau de t, corresponde al par de fuerza ejercido. La barra que hace de eje de giro se modeliza como un resorte rotacional de constante k y el giro se ve amortiguado a causa de un amortiguador rotacional de constante b. Para solucionar este problema es muy simple, ¿no? Vamos simplemente por la segunda ley de Newton a analizar el diagrama de fuerzas que se encuentra acá. Con ese diagrama de fuerzas nosotros podemos saber que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces aquí tenemos representada el diagrama de fuerzas o la sumatoria del total de las fuerzas que trabajan aquí. Tau de t viene a ser el par de fuerza ejercido al inicio o la entrada de nuestro sistema. Después de analizar cada uno de estos elementos o de las expresiones que componen nuestra ecuación diferencial, nosotros podemos determinar entonces que vamos a obtener la ecuación que nos dio aquí, pero en función del desplazamiento angular. ¿Ya? Y para eso nosotros tenemos aquí un dato importante que nos dice que la velocidad angular es igual a la derivada del desplazamiento angular. ¿Ok? Y nosotros sabemos entonces que la aceleración angular es igual a la derivada de la velocidad angular. Entonces al derivar algo que ya está derivado en función del desplazamiento, vamos a obtener la derivada de segundo orden de este desplazamiento. Nos va a quedar como la aceleración, y es lo que tenemos acá. La derivada en segundo orden del desplazamiento angular es igual a la aceleración. La derivada del desplazamiento angular es igual a la velocidad. Entonces, al reemplazar, nosotros nos queda la ecuación de la siguiente forma: que el torque ejercido o la señal de inicio multiplicado por la diferencial o la derivada de segundo orden del desplazamiento angular va a ser igual a tau de t menos b, y b es la constante de amortiguación rotacional, por la derivada del desplazamiento angular menos k, y k es la constante de resorte rotacional, es por el desplazamiento angular. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos reescrita nuestra ecuación inicial, pero en función del desplazamiento. O sea que la señal de salida va a ser el desplazamiento que se obtiene como respuesta al impulso de entrada. Entonces, reorganizando esta ecuación, vamos a tener que pasar todos los términos a un lado de la ecuación y despejar la diferencial de segundo orden, perdón, la diferencial de segundo orden de el desplazamiento angular, y nos queda de la siguiente forma, ¿no? Entonces tau de t sobre el momento de inercia, y esto va a ser un número ahí constante, puede ser obtener cualquier valor. Pues la solución de esta división va a ser un valor cualquiera, ya que es un valor que se da arbitrariamente dependiendo de las condiciones iniciales de la ecuación diferencial. Todo esto que multiplica a menos b, que ya sabemos que es la constante de amortiguación rotacional, que multiplica a la derivada del desplazamiento angular, menos k, que es la constante de resorte
rotacional que multiplica al desplazamiento angular. Bueno, esto al llevarlo a Simulink nos queda entonces de la siguiente manera. Aquí tenemos reescrita la ecuación de manera que podamos analizar aquí en el sistema cómo funciona, ¿no? Tenemos aquí entonces unas operaciones matemáticas. Este es el impulso de entrada, que es positivo, y tenemos dos operaciones negativas, que es esta y esta otra. Estas operaciones van a ser multiplicadas por la derivada del desplazamiento angular y por el desplazamiento angular respectivamente, por estas vamos a llamarlas constantes B, que es la constante de amortiguación, y K, que es la constante de resorte rotacional. Ok, entonces tenemos lo siguiente: la salida de estas operaciones, o sea, al nosotros ejercer todas estas operaciones, tendremos como resultado la derivada en segundo orden del desplazamiento angular, que es lo que tenemos acá. Como sabemos que en Simulink no hay derivadas, entonces integramos. Entonces, al integrar esta derivada de segundo orden, vamos a tener la derivada en primer orden del desplazamiento angular. Esta derivada en primer orden la podemos multiplicar por B, que es la constante de amortiguación rotacional. Esta va a ser en signo negativo aquí, esto va a restar en la operación, y luego la derivada, la integral de esta, al yo integrar esta derivada, me va a dar como resultado el desplazamiento angular, que es la, pues, por decirlo así, la función original. Entonces, este desplazamiento angular se va a multiplicar por la constante K, y va a ir a la operación que está aquí, pero restando, o sea, en el signo negativo. Entonces, esta, como nuestra ecuación queda descrita en función del desplazamiento angular, esa es la variable de salida que yo voy a medir, y esta es la entrada, ¿cierto? Por decir, el par de fuerza ejercido, y obviamente el momento de inercia sobre el momento de inercia. Esta relación aquí es muy clara. Nosotros sabemos que entre más son inversamente proporcionales, ya que entre más alto sea el par de fuerzas ejercido, pues el resultado va a ser mayor, y entre más grande sea el momento de inercia, es decir, que el torque tenga que sea más pequeño para yo mover el elemento, pues obviamente la respuesta va a ser menor. Entonces, como resultado de esta interpretación, de esta modelización del sistema, nosotros tenemos la siguiente respuesta al impulso. Tenemos un impulso de 5 newtons, ¿cierto? Y tenemos que el sistema responde de la siguiente manera. Tiene un desplazamiento hasta llegar a casi hasta 6. Debe ser radianes, porque estamos midiendo el ángulo de desplazamiento o desplazamiento angular. Debe ser hasta acá, y luego se estabiliza en el tiempo. Ok, entonces esa es la interpretación que tengo sobre la modelización del sistema que me tocó. Muchas gracias.